Este ejercicio que vamos a realizar del flujo de efectivo se llama la andaluza y necesitamos para poder hacer este estado financiero dos balances generales para compararlos. Recordemos que el balance general del año anterior es el año base y del año reciente sería el año último y necesitamos saber qué pasa con cada uno de los rubros que tiene nuestro balance general. Por lo tanto, vamos a determinar qué sucede en cada uno de los rubros con respecto al efectivo. El año base sería 2021 y en el año reciente sería el 2022. Entonces, nuestra hoja de trabajo, vamos a trabajar dos flujos de efectivo. Vamos a empezar con el método directo y luego vamos a hacer el método indirecto. Lo que vamos a necesitar aquí para entender es que se lea por completo el boletín B2, en donde nos establece cuáles son las razones para las que se separe estas variaciones como tal. Básicamente lo que hay que entender es que tenemos que establecer tres diferentes rubros importantes en lo que sería este estado financiero y separar lo que serían las cosas de operación, las cosas que son de inversión y las cosas que son de financiamiento. Cuando hablamos de operación, estamos hablando de cosas que son necesarias para la empresa y cosas cotidianas. Cuando hablamos de inversiones, en qué bienes vamos a invertir, y cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de quiénes nos están prestando o nosotros a quién estamos prestando. Es muy importante que entendamos que en el caso de nosotros podemos prestar a los clientes y a los proveedores nos pueden prestar a nosotros y hablaríamos como financiamiento de ellos, pero al ser cosas cotidianas en la empresa, estos dos rubros se van a manejar en operación. Así que es muy importante que leamos el boletín B2. Entonces vamos a empezar con esta hoja de trabajo, en donde básicamente lo que vamos a establecer es cuáles son las variaciones que obtenemos tanto del año base al año reciente y vamos a aplicar este método para decir qué es lo que sucede con cada uno de los datos. Es importante entender que la variación se va a establecer conforme se aumenta nuestro dinero en efectivo o si disminuye nuestro dinero en efectivo. Entonces, la variación tendrá que establecerse si es cotidiana, ese aumento o esa disminución es en operación, si es aumento o disminución, pero estamos hablando de inversión en bienes, entonces lo vamos a establecer en este segundo nivel y el tercer nivel sería para financiamiento. Entonces empezamos con las cuentas de efectivo y establecemos aquí que en el año base tenemos 15,000 y aumenta a 10,000. Por eso nuestra variación se queda en positivo. Es importante recordar que todas las cuentas de efectivo, que en este caso son tres las que vamos a manejar, efectivo, bancos, inversiones temporales, debemos de hacer las variaciones, pero no van a ir sino hasta la última parte de nuestro estado financiero. Por eso se establece aquí que no van a ir, pero sí es importante establecer cuáles son las variaciones de estas cuentas. Empezamos entonces con las cuentas por cobrar y encontramos que hay un aumento de 8,500 a 9,500 y la variación es de 1,000, entonces queda en positivo y la vamos a meter como operación. Es algo cotidiano el prestar en nuestra empresa como tal. Y luego tenemos el almacén que te dice de 58,000 a 69,500, hay una variación de 11,500 y lo metemos como operación. Entonces, vamos a establecer estas dos como operación porque es algo cotidiano, pero cuando nosotros establecemos si aumenta o disminuye nuestro dinero en efectivo, vamos a tener que, al prestarle más dinero a las personas que están comprando en nuestra empresa, nosotros tenemos menos dinero en efectivo. Por lo tanto, se va a establecer en el rubro donde aparezca operación restando. Pasa lo mismo con el almacén. Al tener más mercancía en la empresa, básicamente lo que estamos diciendo es que es algo cotidiano, es operación, pero tenemos menos dinero en efectivo. Vamos a seguir el ejercicio y establecemos la parte de inversión. En nuestro caso, tenemos una variación de 158,000 para el equipo de transporte contra 143,000 para el año reciente. ¿Qué significa? Que hay una disminución de 15,000 en esta variación y tiene que ver con la inversión. Pero al tener menos equipo de transporte, lo que estamos diciendo es que hay un aumento de nuestro dinero en efectivo, como que lo vendimos y entonces tenemos más dinero. Para las depreciaciones, recordemos que son cosas cotidianas en la empresa, depreciar nuestros activos, por lo tanto, estas variaciones que vamos a obtener
van a ser básicamente en 6,000, pero estamos hablando de una operación y hay un aumento de nuestro dinero en efectivo. Terminamos con mobiliario y equipo que tiene una disminución, en este caso de 28,500 a 22,000, y esta variación de 6,500 va en inversión, y al tener menos mobiliario como tal, tenemos más dinero en efectivo. Continuamos con lo que sería proveedores en el pasivo y tenemos una variación de 18,500 a 25,000 por 6,500, y recordemos que proveedores es algo cotidiano en la empresa, por lo tanto se maneja como operación, y al tener más deudas con la empresa como tal, entonces vamos a tener un aumento en nuestro dinero en efectivo. Para el caso de acreedores, tenemos una disminución de 12,500 porque disminuye de 26,500 a 14,000, y este es un financiamiento y hay, en pocas palabras, menos dinero en efectivo. Por lo tanto, vamos a ponerlo con financiamiento en menos. En el caso de los impuestos por pagar, disminuyen en 3,500. Es algo cotidiano que hacemos el pago de impuestos, por lo tanto es operación y va a afectar en negativo a nuestro flujo de efectivo. Para el caso de las obligaciones, tenemos de 13 aumenta a 14,500, hay un aumento de 1,500 en la variación, se maneja como financiamiento y tenemos un aumento en nuestro flujo de efectivo. Terminamos el pasivo con acreedores a largo plazo, que disminuye en 2,000, y recordemos que ellos son financiamiento y al tener menos deudas, por lo tanto, tenemos menos dinero en efectivo. Para el caso del capital social no se mueve la empresa, entonces si hubiera algún movimiento, tenemos que meterlo en la parte de financiamiento. En el caso de la reserva legal hay una disminución de 2,000, pero un aumento de 2,000 a 4,050, entonces tenemos que poner una variación en 2,000 como aumento en operación, y esto aumenta nuestro flujo de efectivo. Los últimos resultados, que serían acumulados de utilidad del ejercicio, sí tenemos que hacer el cálculo de las variaciones, pero no van porque estos se tienen que meter en el formato en la primera parte de lo que sería nuestro flujo de efectivo. Entonces vamos a encontrar en nuestro flujo de efectivo que, como siempre, empezamos con el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, que vamos a hacerlo por el método directo, y vamos a empezar siempre con la utilidad del ejercicio reciente. En el caso de la empresa, la utilidad del ejercicio reciente, podemos ir a nuestra hoja de trabajo y aquí nos dice que la utilidad del ejercicio reciente es de 19,500. Entonces, este es el dato que vamos a jalar acá para empezar nuestro flujo de efectivo. Vamos a poner aquí todas las operaciones que vienen siendo las de operación, y vamos a ponerlas primero las que son en positivo, las que son orígenes de efectivo. Jalamos todos los datos y te dice, tenemos una depreciación acumulada, tenemos proveedores y tenemos reserva legal. Todas estas variaciones de nuestra hoja de trabajo suman 14,500. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos datos van a ser en positivo y van a sumar nuestra utilidad del ejercicio de 19,500. Luego vamos a establecer las operaciones en efectivo. En nuestra hoja de trabajo buscamos todas las cuentas que se quedaron con menos en operación, que serían cuentas por cobrar, almacén e impuestos por pagar, y en este caso las tres suman estos 16,000. Por lo tanto, restan a la cuenta principal, que es la utilidad del ejercicio, que es la cantidad que estamos jalando de 19,500. ¿Qué es lo que va a pasar con estos datos? Vamos a tener que sacar una diferencia entre orígenes y aplicaciones de operación. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a poner es que 14,500 suma y 16 resta. Por lo tanto, al final nos quedan 1,500 negativo porque las aplicaciones fueron menores a los orígenes. Y esto es lo que vamos a restarle a los 19,500, que es exactamente lo mismo que decir 19,500 más 14,500 menos 16, pero no hemos terminado, por lo tanto necesitamos generar financiamiento e inversión para poder sacar la cantidad de la diferencia en lo que sería nuestro flujo de efectivo. Seguimos con la parte de financiamiento y entonces volvemos a establecer cuáles son las cuentas que sumaron en el financiamiento, que en este caso fueron obligaciones por 1,500
y esta es la cantidad que vamos a jalar acá. Y en aplicaciones tenemos 3 cantidades de nuestra hoja de trabajo: acreedores, acreedores a largo plazo y dividendos. Es importante entender los dividendos y por qué sacamos estos 26,000. Ahora les voy a explicar cómo se establecen los dividendos. Al final, las aplicaciones van a sumar 40,500. Volvemos a sacar el resultado de financiamiento y establecemos 1,500 positivo menos 40,500 de aplicaciones, entonces nos queda en financiamiento menos 39,000. ¿Cómo saqué estos 26,000 de los dividendos? Recordemos que las empresas, cuando establecen dividendos, es porque tienen resultados acumulados que los van a repartir vía dividendos. Entonces, este dato lo vamos a calcular de nuestra hoja de trabajo. Cuando yo empiezo en el año base, que es esta columna C, tengo un resultado acumulado de 18,500 y una utilidad del ejercicio de 22,500. Si nosotros sumamos estas dos cantidades, podríamos decir que para empezar el año siguiente hay que acumular 41,000. Sin embargo, cuando empezamos el año siguiente, nosotros no tenemos 41 en el año siguiente, sino que solo tenemos 15,000. ¿Qué significa? Que esta diferencia entre 41,000 y 15,000 son exactamente los dividendos. Entonces voy a jalar los 15,000, que son los dividendos acumulados, para generar la diferencia. Entonces, 41 menos 15, con lo que arrancamos, son los 26 del dividendo. Entonces, ¿qué es lo que establecemos acá? En la parte de aplicaciones de efectivo por la parte de financiamiento, establecemos estos 26,000 de los dividendos. Entonces, terminamos la parte de inversión de nuestro estado financiero. En nuestra hoja de trabajo tenemos orígenes de efectivo para inversión y tenemos equipo de transporte por 15,000 y mobiliario y equipo por 6,500. Como no tenemos aplicaciones, entonces esta cantidad se queda en positivo. Ahora sí, puedo sacar todos los movimientos que tenemos desde el inicio. Entonces, vamos para arriba y encontramos que arranco con una utilidad del ejercicio del año reciente por 19,500, le voy a restar 1,500 por operación, le voy a restar 39,000 por financiamiento y le voy a sumar 21,500 por inversión. Como los datos me quedan en positivo, entonces queda un aumento en efectivo de 500. ¿Cómo sé que este estado financiero es correcto? Vamos a hacer la comprobación. Y entonces la comprobación aquí va a ser establecer cuánto dinero se tiene de efectivo al inicio y cuánto dinero se tiene de efectivo al final. Y determinamos la diferencia. Recordemos que el dinero en efectivo, de acuerdo a nuestra hoja de trabajo, nosotros tenemos acá 3 cuentas en dinero en efectivo que habíamos establecido que no iban a ir dentro del estado financiero. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos para la comprobación. Al inicio, estamos hablando del año base, tenemos 15,000 más 12,000 más 14,500. Estas 3 cantidades suman 41,500 y es lo que establecemos aquí. Al inicio el efectivo son 41,500. Vamos al final. Al final tenemos el año reciente y tenemos 25,000 más 13,500 más 3,500. Estos suman 42,000. Entonces ponemos acá efectivo al final 42,000. La diferencia que tenemos en el efectivo sería decir, arranco con 41,500, termino con 42, mi diferencia es 500 en positivo. Los mismos 500 en positivo que tenemos en este aumento de efectivo. Entonces ahí comprobamos que es correcto nuestro flujo de efectivo y al terminar podemos establecer que nuestra empresa por operación generó una disminución de 1,500, por financiamiento generó una disminución por 39,000 y por inversión tuvo un aumento de 21,500, lo que al final nos da un aumento en todo nuestro flujo de efectivo por 500. Este sería el método directo. Vámonos entonces a generar las variaciones, pero por el método indirecto.
que es otra manera de que podemos calcular. Y este método lo que te dice acá es que hay que generar orígenes y aplicaciones como lo veníamos haciendo, pero hay una regla del juego que es un poquito más fácil de determinar como tal. Si cuando hacemos nuestra comparación del año base al año reciente, el pasivo y el capital aumenta, entonces se va a poner esa variación en origen. Si el dinero el activo genera una disminución de nuestro efectivo, entonces es un origen. Si las aplicaciones serían lo contrario a los orígenes, entonces hay que entender que si disminuye el pasivo y el capital o si aumenta el activo, entonces se van a las aplicaciones. ¿Qué es lo que hay que entender acá? Básicamente seguimos teniendo nuestra hoja de trabajo y aquí lo que vamos a establecer es que nuestras diferencias ahora se van a tener que poner en dos columnas. Vamos a establecer entonces aquí si es un origen o si es una aplicación. Empiezo con la cuenta de efectivo. Tengo acá 15,000 y 25,000. Nuestra variación es de 10,000. Está aumentando el dinero en efectivo. Como aumenta el dinero en efectivo, entonces es más activo, por lo tanto es una aplicación. El dinero en bancos va de 12,000 a 13,500. Hay un aumento, por lo tanto, al ser más activo, es una aplicación. En el caso de las inversiones temporales, tenemos 14,500, con 3,500 hay una disminución del activo, por lo tanto es un origen. En el caso de las cuentas por cobrar es de 8,500 a 9,500, por lo tanto hay un aumento y esto es una aplicación. Terminamos con las cuentas de activo circulante, que es almacén, y tenemos de 58,000 un aumento a 69,500 y por lo tanto lo vamos a poner en aplicaciones. Empezamos con el no circulante, que en este caso es nuestro equipo de transporte, que disminuye de 158 a 143 y por lo tanto va en orígenes. En el caso de equipo de transporte, en su depreciación, recordemos que las cuentas son en negativo. ¿Qué significa eso? Las cuentas tienden a aumentar y van a ser un aumento en negativo. Vamos a tener que entonces establecer si el resultado te da origen por ser una cuenta en negativo, lo vamos a poner en aplicación y si es una aplicación el resultado, lo vamos a tener que poner en origen. ¿Por qué? Porque es una cuenta que está en negativo. Aquí hay un aumento de 12,000 a 18,000 de la depreciación y este aumento debería de estar en aplicaciones, pero sin embargo tenemos que ponerlo en orígenes. Hay un origen por esta depreciación por 6,000. Para mobiliario y equipo tenemos 28,500 contra 22. Hay una disminución de mobiliario, entonces es un origen por 6,500. Terminamos con el pasivo y entonces encontramos en el corto plazo que proveedores aumenta de 18 a 25 y ese aumento es un origen. Acreedores es de 26,500 a 14,000 y entonces es una aplicación. Impuestos por pagar disminuyen y entonces es una aplicación. Obligaciones aumenta y entonces es un origen. Recordemos que cuando hacemos la fórmula hay que ver si es aplicación o es origen, pero esta es la fórmula a seguir. No se les olvide que llega un momento en el balance general que ya no tenemos el activo y entonces hay que fijarnos que el pasivo y el capital es contrario al activo. ¿Sale? Después tenemos el capital contable, que en este caso es un aumento en la reserva legal por 2,000. Los resultados acumulados disminuyen de 18,500 a 15,000, entonces va en una aplicación. Y en el caso de la utilidad del ejercicio hay una disminución de 22,500 a 19,500 y tenemos una aplicación por 3,000. Es muy importante que visualicemos que si acomodamos bien los orígenes y las aplicaciones, debe de haber una sumatoria igual, tanto de orígenes como aplicaciones. Entonces, recordemos que las depreciaciones siempre van del lado contrario. ¿Cómo queda este formato del flujo de efectivo por el método indirecto? Entonces, tenemos acá, de nuevo, empezamos nuestro estado financiero, que se llama la andaluza, es un flujo de efectivo por el método indirecto, y empezamos con la utilidad del ejercicio, que ya teníamos por 19,500,
pero ahora nos pide que establezcamos si las depreciaciones y amortizaciones no son cargos que requieren efectivo. Entonces, aunque las tengamos en origen o en aplicación, no van a ir en la parte de abajo de orígenes o aplicaciones, sino que van a ir sumando o restando a la utilidad del ejercicio. ¿Cómo sabemos si las depreciaciones y amortizaciones van a sumar o van a restar? Muy sencillo. Si aumenta del año base al año reciente, estos 6,000 se tienen que sumar. Si disminuyen del año base al año reciente, estos 6,000 se tienen que restar. En el caso de nuestra hoja de trabajo, los 6,000 aumentaron. Por lo tanto, tenemos 19,500 más 6,000. Vamos a poner un primer total importante en este estado financiero y se llama cargos que no requieren el uso de efectivo. A estos cargos les vamos a sumar todas las cuentas de orígenes que tengamos. De acuerdo a nuestra hoja de trabajo, debemos de meter equipo de transporte, mobiliario y equipo, proveedores, obligaciones y reserva legal. Tenemos nuestra sumatoria de las cuentas y vamos a encontrar que llegamos a un total de orígenes por 31,500. ¿Qué le vamos a hacer a estos 31,500? Se lo vamos a sumar a estos 25,500 que no son nuestros cargos que no requieren efectivo. Y vamos a llegar a una sumatoria de recursos generados por operación y llegamos a 57,000. Quiere decir que nuestra empresa generó una entrada de dinero por 57,000. Ahora vamos a ver en qué lo aplicamos. Entonces vamos a tener aquí cuentas por cobrar, almacén, acreedores, impuestos por pagar, acreedores a largo plazo y de nuevo los dividendos pagados. Recuerden que los dividendos pagados siempre se tienen que calcular. Si nuestra empresa arranca con una cantidad y le sumamos la utilidad del ejercicio y esa sumatoria no es igual a la del año reciente en los acumulados de nuestras utilidades, entonces siempre tendremos dividendos pagados. Vamos a generar acá una sumatoria de todas estas aplicaciones y vamos a ver que la sumatoria es de 56,500. Por lo tanto, apliqué 56,500 y voy a restar a lo que generé de orígenes, que son 57, y la diferencia va a ser de 500, positivo, porque tengo más orígenes que aplicaciones. Y de nuevo voy a hacer nuestra comprobación. El efectivo al inicio es exactamente igual como habíamos hecho la sumatoria de efectivo, bancos e inversiones temporales. Tengo 41,500 y el efectivo al final son 42,000. Recordemos, de 41,500 aumenta a 42,000. Por lo tanto, la diferencia es de 500. Significa que nuestro estado financiero es correcto. Espero que con esto haya quedado claro los dos métodos por los que podemos hacer nuestro estado financiero, que se llama flujo de efectivo